Hemos llegado ya al momento en que vamos a describir cómo era la carpa de los encuentros o el santuario que el Señor le pidió. Es en el capítulo 25 donde el Señor les dice: hágame un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Y entonces el Señor comienza a detallar cómo quiere esa carpa y cómo quiere los objetos que están ahí. Imagínense usted en este momento una carpa de campaña de unos 14 metros de largo y 4 metros de ancho y 4 metros de altura. Una carpa, como usted ha visto las carpas modernas, solo que esa carpa está con tejidos muy caros, esplendorosamente equipada, así lo mandó el Señor. ¿Qué es lo que había ahí en la carpa? ¿Qué había antes de entrar a la carpa? Antes de entrar a la carpa había un altar cuadrado. Ahí subía el sacerdote, llegaba la persona y le entregaba un cordero. La persona que había pecado le ponía la mano al cordero como para transmitirle su pecado y demostrarle a Dios que estaba arrepentido y tenía propósito de cambiar. Entonces le entregaba el cordero, el sacerdote lo mataba y el símbolo era este: el cordero moría en lugar del pecador, demostrándole que Dios había visto su arrepentimiento de pecado y su propósito, que aceptaba. Entonces, el cordero moría en lugar del pecador. Y esto para nosotros es muy simbólico. A Jesús lo llamamos nuestro Cordero Pascual. Él murió en lugar de nosotros. Y debido a la muerte de Jesús, nos vino el pecado, quedó borrado, nos vino la salvación. Lo único que puede borrar el pecado es la sangre de Cristo. Todo esto era como anticipo de lo que el Señor iba a hacer. Bueno, ya vimos ese altar cuadrado. Después, antes de entrar a la carpa, había lo que se llamaba el lavacro de bronce. El sacerdote, después de haberse manchado en el altar con sangre, se lavaba. Tenía que entrar muy limpio a esa carpa, porque esa carpa era la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios solo se entra con pureza de mente y corazón. Entonces se lavaba en ese momento. Ahora, al nomás entrar el sacerdote hacia la izquierda, encontraba lo que se llamaba el candelabro de 7 brazos, que muchas veces hemos visto nosotros en adorno. Un candelabro de 7 lamparitas de aceite. El número 7 en la Biblia indica abundancia. 7 lamparitas. Era la única luz que había ahí adentro. Esas lámparas indican la luz del Espíritu Santo, que es indispensable para acercarse a Dios. Por medio del Espíritu Santo nos viene la iluminación para podernos acercar a Dios. Esas lamparitas eran renovadas cada tarde. Entraba el sacerdote para renovar el aceite y cortar las mechas. Debían estar siempre ardiendo. El Espíritu Santo siempre debe estar ardiendo en nosotros. Entonces se llamaba el candelabro de 7 brazos. 7 lamparitas, la única luz que había adentro de esa carpa de campaña. Esa carpa de campaña estaba dividida en 2 compartimentos. En el primer compartimento había estas cosas que les voy a indicar. Aquí podían entrar los sacerdotes, según el turno que les tocaba. Podían entrar los sacerdotes por turno. Pero en el otro compartimento solo entraba un sacerdote una vez al año, cuando llevaba un poco de la sangre del sacrificio para colocarlo ahí adentro sobre el arca de la alianza. Entonces, ahí solo entraba una vez al año un sacerdote. Y ese lugar
tenía la forma de un cubo. El cubo para los de ese tiempo era la forma de la perfección. Dios estaba en la perfección. Bueno, quedémonos en el primer compartimento. Ahí, del lado izquierdo, encontramos el candelabro de 7 brazos. Después, entre el primer compartimento y el otro, había un manto grande, una cortina grande. El velo del templo se llamaba. Y aquí en medio había una mesa con incienso. Estaban renovando continuamente el incienso. El incienso, algo que sube oloroso, es el símbolo de la oración que sube fragante al Señor. Y eso debía estar continuamente. Era un lugar de continua oración. Tenían que estar renovando el incienso. Les repito, ahí podían entrar los sacerdotes, pero allá solo el sumo sacerdote una vez al año. A la mano, del lado derecho había unos panes que se llamaban los panes de la proposición, 12 panes. Un pan por cada tribu, las 12 tribus de Israel. Les recordaba que Dios los había alimentado mientras iban por el desierto, que Dios nunca les había dejado faltar el pan necesario. Entonces, esas 3 cosas había: el candelabro de los 7 brazos, la mesa del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Bueno, una vez al año, un sacerdote, después del sacrificio en nombre de todos para pedir perdón, entonces entraba del otro lado de esa gran cortina que en el Nuevo Testamento se le llamaba el velo del templo. Solo él entraba. ¿Y qué encontraba ahí? Ahí estaba el Arca de la Alianza. ¿Y qué era el Arca de la Alianza? Era un cofre, imagínense, como nuestros cofres. Tenía como 1,5 metros de largo y de 1,5 metros y unos 80 centímetros de largo. Y la altura como nuestros cofres. Esa caja, esa arca, era de madera de acacia. Es una madera que no se pudre, una madera finísima, revestida de oro por dentro y por fuera. ¿Y qué había dentro de esta arca? Estaban 3 cosas. Primero estaban las tablas de la ley. Dios, que les había hablado y les había indicado el camino de la salvación. Había un recipiente con un poco de maná para recordar que Dios los había alimentado durante el desierto. Y había lo que se llamaba la vara de Aarón. ¿Qué significaba esto? Hubo un momento en que los sacerdotes comenzaron a pelearse entre ellos mismos a ver quién era el superior de ellos. Cada uno quería ser el número 1. Entonces Moisés les dijo: denme su bastón a cada uno. El bastón era el símbolo de poder. Puso todos los bastones en el lugar santísimo y a la mañana siguiente la vara de Aarón apareció florecida. Tuvieron un signo del Señor. Quería decir que el jefe de los sacerdotes debía ser Aarón, el hermano de Moisés. Por eso es la vara de Aarón, el poder para el sacerdote que iba a entrar en ese tiempo. Entonces, esas 3 cosas había. Ahora, sobre ese cofre, el Arca de la Alianza, de madera de acacia y revestido de oro por fuera y por dentro, encima, la parte de encima se llamaba el propiciatorio. Ahí estaba la Shekinah, el lugar donde Dios hablaba. Y cuando una vez al año entraba el sacerdote con la sangre, dejaba poco de sangre encima de ese lugar que se llamaba el propiciatorio, la sangre que estaba pidiendo misericordia por el pueblo. Ahora, sobre ese cofre había imágenes de 2 ángeles. Acababa de decir el Señor: no hagan imágenes para adorarlas, pero aquí hay 2 imágenes religiosas, pero no para adorarlas,
sino de adorno. 2 ángeles inclinados hacia el centro, 2 ángeles de oro, arcángeles, estaban inclinados, imágenes, pero no para adorarlas, sino el adorno del templo, así como nosotros nuestras imágenes simbolizan, no las adoramos. Ahí había 2 imágenes. Y el propiciatorio. Bueno, eso les he descrito lo que había en la carpa. Y esa carpa era portátil. Cuando tenían que pasar de un lado ya estaban preparados para llevar en procesión el arca. Las procesiones nos inventaron aquí. Ya el Señor tenía procesiones y las llevaban en procesión. Y hay un momento donde el rey David se quita las vestiduras reales y va bailando ante el arca de la alianza porque era el símbolo de Dios. Así es que él no iba adorando un cajón, sino era el símbolo de Dios y él iba bailando. Y su esposa Mical se burló de él y dice, haciendo el ridículo ahí delante del pueblo, te quitaste todas las vestiduras. Yo iba bailando ante mi Dios, o sea, la fe. Para él, la presencia de Dios en el arca de la alianza. Ahora, el Señor también aquí, en el versículo 28, 29, 30, va dando los detalles de cómo deben ser los muebles que hay adentro y las vestiduras del sacerdote. Entretengamos en las vestiduras del sacerdote. El Señor dice, todo tiene que ser hecho como yo les mando. ¿Y qué había mandado el Señor? Vamos a ver una figura de cómo iba vestido el sacerdote. Cómo iba vestido el sacerdote. Aquí tienen ustedes una figura de cómo iba vestido el sacerdote, sumo sacerdote, que tenía que entrar en el arca en el tabernáculo. Ante todo aquí en la cabeza tenía esto, se llamaba la tiara. Aquí sobre la frente el sacerdote tenía una placa de oro y ahí estaba grabado Santidad a Yahvé, que es el nombre hebreo de Dios revelado en la Biblia. Yahvé quiere decir yo soy, Yahvé. Después aquí el sacerdote tenía una especie de chaleco que se llamaba el efod. Aquí sobre el efod había una caja cuadrada. Sobre el pecho se llamaba el pectoral del juicio. Aquí había 12 piedras preciosas. Cada piedra preciosa representaba una tribu de Israel. O sea, junto a su corazón, el sacerdote tenía que llevar los nombres de todos los del pueblo. Iba en nombre del pueblo. Más abajo había otras 2 piedras. Una se llamaba Urim y la otra Tumim. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenían que tomar una determinación de tipo religioso, estos dos piedras preciosas, como los dados, los echaban. Si salía Urim, quería decir sí, y si salía Turim, no. O sea, primero Señor, ¿quieres que vayamos a esta ciudad, fulano, esto y el? Si salía Urim, sí. Si salía Tumim, no. La forma de pedirle a Dios su voluntad. Entonces, Urim y Tumim. Ya les hablé del efod. Además, el sacerdote aquí sobre los hombros, sobre el hombro derecho y sobre el hombro izquierdo, llevaba una perla preciosa. Y en cada perla había 6 nombres. 6 de este lado, 6 del otro, los 12 nombres de las tribus de Israel. El sacerdote representaba a las 12 tribus de Israel. Abajo del efod iba lo que se llama la túnica azul. Y esta túnica azul tenía una característica. En la punta tenía unas campanillas y cuando el sacerdote caminaba sonaban las campanillas. Como no tenían aparatos eléctricos para ver lo que había ahí adentro, entonces cuando oían que sonaban las campanillas decían, no ha muerto el sacerdote, porque fíjese, era ir a la presencia de Dios. Y entonces oían, está vivo. Entonces sonaban las campanillas. Y esta la túnica blanca.
Y además llevaba el cinturón, que es símbolo de disciplina. Así vestía el sacerdote. O sea, todo había sido mandado por el Señor. Y esto para nosotros es algo muy importante. Para nosotros es algo muy importante. No es algo mecánico, sino debe salir del corazón. Para llegar a Dios, primero debemos pasar por el altar del sacrificio. Ahí mataban al cordero. Para llegar a Dios en la Eucaristía, primero una liturgia penitencial. Pedimos perdón. Y pasamos al lavacro de bronce. Nos lavamos. Debemos ir limpios, si no, no vamos a ser agradables a Dios. Ahora, a la entrada de la carpa de campaña, nos vamos a encontrar con el candelabro de 7 brazos. Es decir, sin la luz del Espíritu Santo estamos perdidos. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para llegar a Dios. El Espíritu Santo es el encargado de abrirnos la Biblia para que podamos entenderla. Sin la luz del Espíritu Santo, una persona puede ser muy inteligente, pero no logra llegar a Dios. A Dios se llega solo con la iluminación del Espíritu Santo. Después nos encontramos la mesa del incienso. La oración es indispensable para nuestra unión con Dios. Pero oración no quiere decir repetir mecánicamente una fórmula. Por ejemplo, un Padre Nuestro. Repetido mecánicamente, eso no es oración. No es oración. Para que haya oración debe tener la fragancia de la fe. Debe ir con fe, con devoción. Entonces llega al Señor. Si no, se queda en un ritual nada más. Los fariseos tenían muchas oraciones, pero el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Y el profeta Isaías dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En la oración debe ir el corazón, la fe, si no se queda lo mecánico. Y el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Después, la mesa del pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y lo dijo en la última cena. Este es mi cuerpo, coman. Quiere decir, este soy yo. Este soy yo, cómanme. En ese momento no lo pudieron entender del todo. Les faltaba la luz del Espíritu Santo. Todavía no estaba encendido el candelabro de los 7 brazos. Entonces solo aceptaron aquello, después entendieron. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, para nosotros este es el pan de vida, los panes de la proposición. Ahora, para entrar en la parte santísima, porque la parte primera se llamaba lugar santo. Ahí podían entrar todos los sacerdotes, según el turno que les tocaba. Pero al lugar santísimo solo podía entrar un sacerdote una vez al año. Una vez al año. Entraba entonces lo más puro que podía, y entonces ahí él tenía contacto con la Shekinah. Shekinah se llamaba la parte superior de aquel cofre, el Arca de la Alianza. Ahí hablaba Dios a su pueblo. Y el sacerdote iba en nombre de todo el pueblo. Y llevaba sangre del sacrificio. La sangre la dejaba allá. Era símbolo de que el pueblo se había arrepentido, que pedía clemencia, que pedía misericordia. Y ahí estaban los ángeles inclinados, indicando que a Dios solo se puede llegar con la adoración. El símbolo de la adoración, los ángeles inclinados en ese lugar que se llama propiciatorio. La sangre que se ponía ahí seguía pidiendo misericordia, indicándole a Dios que esa sangre se había derramado en el altar, pidiendo perdón por los pecados, que aceptaban su pecado. Ahora, Dios es un Dios que se comunica. Lo que había dentro, primero las tablas de la ley. O sea, está mi voluntad. Este es el camino que yo quiero para ustedes.
Cuando el Señor entregó las tablas de la ley a Moisés, dice la Biblia que Moisés mandó a matar unos toros. Y con la sangre de los toros roció primero las tablas de la ley y después roció a los del pueblo de Israel, porque hacían un pacto. El pacto consistía en lo siguiente: declaraban a Dios su Señor y que ellos eran los otros pactantes y que prometían cumplir todo lo que el Señor había mandado. Entonces el pacto, la sangre de toros en ese momento. Y esa sangre roció los 10 mandamientos y roció al pueblo. El pueblo se comprometía a cumplir los mandamientos. El Señor le había dicho: si ustedes cumplen mis mandamientos, van a tener mi bendición. Eso era muy importante. Después estaba un recipiente con un poco de maná. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando en la madrugada salieron los del pueblo y vieron una especie de polvito blanco en el suelo, en su idioma, en hebreo, decían: Manú, Manú, ¿qué es esto? Tuvieron asombro. Y cuando se dieron cuenta, era el alimento que el Señor les había prometido. Dieron gracias a Dios, hubo asombro, y esto es muy importante. Nosotros hemos recibido la Santa Comunión que el Señor nos dejó. Este es mi cuerpo. Pero resulta que debe haber asombro. Y el gran peligro que tenemos nosotros es que ya no hay asombro, hay ritualismo. Nos acercamos así porque así se acostumbra. Los del pueblo de Israel, primero, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Dios nos ha dado este alimento. Pero después de mucho, ya nos aburrimos. Solo maná y maná. Se les fue el asombro. Ya tenían aquello como un rito. Y el peligro de nosotros es el ritualismo. Ahí están los regalos del Señor, pero necesita que haya asombro. La Eucaristía es lo más asombroso. Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman, beban. Y a los apóstoles les dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto? Lo que él había hecho. El rito de la Eucaristía. Hagan esto. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, recalca todo muy bien esto. Cuenta cómo fue la institución de la Eucaristía y cómo el Señor a los primeros sacerdotes que consagraba esa noche en la última cena les dijo: hagan esto en memoria mía. Una orden. El sacerdote tiene que hacer eso, lo que hizo Jesús. No es el sacerdote que consagra y para que se convierta en el pan, en vino, en el cuerpo y la sangre. Es Jesús el que consagra por medio del sacerdote. Así como cuando un pastor protestante lleva a alguien para bautizarlo en un río, es Jesús el que bautiza. Se sirve de un instrumento humano. Aquí en la Eucaristía el Señor se sirve de un instrumento humano para decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman, beban. Ellos comían el maná en recuerdo porque tuvieron asombro. ¿Qué es esto, Manú? ¿Qué es esto? A la Eucaristía hay que ir con asombro. Si no hay asombro, ya nos hemos ritualizado y entonces esa ya no es la Eucaristía del Señor. Después viene la vara de Aarón. ¿Se acuerdan ustedes? Los sacerdotes, muy humanos, peleándose entre ellos. Cada uno quería ser el mejor, cada uno exhibía todos los méritos que tenía, hasta que tuvo que entrar el Señor. Dejen ahí sus bastones, dejémoslo a ver qué nos dice el Señor. Al día siguiente, el bastón de Aarón apareció florecido. Hermanos, el poder del Señor solo va a florecer cuando tenemos fe. Los dones del Espíritu Santo son el bastón que el Señor nos ha dado, pero ese poder solo se hace efectivo cuando hay fe, entonces florece. Todo esto es muy simbólico. La tienda del encuentro, esa carpa de campaña de 14 metros de largo y de 4 metros de ancho y de 4
metros de altura. Significa eso. Para nosotros la iglesia es lo que en el Nuevo Testamento se llamaba el templo. En tiempo de Jesús no había iglesias así como las de nosotros, había el templo. El templo era todo lo que estaba alrededor de esa carpa de campaña. La gente nunca entraba en esa carpa, solo los sacerdotes en la primera parte del lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Los demás estaban afuera. Había una gran explanada y eso sí la habían circuncidado. La habían circundado. Ahí solo entraba la gente. Su iglesia para ellos era eso, pero estaban al aire libre. Solo el sacerdote. Ellos podían ver el altar cuando mataban el cordero. Podían ver el oráculo de bronce cuando el sacerdote se lavaba las manos. Pero una vez que entraba ya nada. Por eso les decía que muy prácticamente en la túnica azul del sacerdote habían puesto en el borde de abajo las campanillas. Cuando sonaba, todavía está vivo, porque todos decían, si alguno ve a Dios va a morir. Entonces, Él está vivo todavía. Para nosotros, el tabernáculo, el templo, nos enseña que Dios es un Dios que quiere vivir entre nosotros. El templo es símbolo de la presencia especial de Dios cuando la comunidad se reúne en la iglesia. Para nosotros ahora el tabernáculo es el lugar donde guardamos las hostias consagradas. Ese es el tabernáculo para nosotros. Para nosotros ya no es la iglesia, es ese tabernáculo donde está la Shequina. Shequina era el lugar donde se manifestaba Dios. Entonces, para nosotros no hay otro lugar tan especial como el sagrario, donde Dios nos habla y se manifiesta. El Señor le había dicho a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, háganme un santuario. Y todo debe ser como yo lo voy a mandar. Y lo hicieron exacto. Y ahí quedó el santuario. Y al principio dice, cuando todo estaba hecho, una nube se posó, señal de la presencia de Dios. Nosotros tenemos nuestras iglesias. Tenemos el sagrario. Ahí nada debe ser mecánico, sino debe ser de corazón. El profeta Isaías del pueblo de Israel decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el mayor problema de nosotros, que nos maquinicemos y ya no se lleve el corazón, sino solo la fórmula. Que le damos gracias al Señor porque ha querido quedarse entre nosotros, porque ser un Dios que nos habla, que está con nosotros y que podamos cumplir con todo lo que Él nos manda. Que así sea para todos nosotros. Amén.